Por suerte, yo les comentaba más temprano que la Feria del Libro está permitiendo que muchos autores estén presentando sus trabajos y que venga gente también del exterior, y eso nos permite tener contacto con ellos y bueno, y eso también hace que el programa, que estos últimos programas hayan tenido mucha presencia de literatura y por suerte también muy variada. Hoy, y ya empecemos por las invitaciones, a las 9 de la noche, se va a estar presentando en la Feria Internacional del Libro, es la Sala Marosa, creo, sí, Sala Marosa, el libro Heredarás a tus muertos, editado una preciosa edición por Da Vinci. Augusto Giussi es el autor del diseño de portada, que es muy simbólico. Maritza Vieites es su autora, está aquí con nosotros como una suerte de adelanto de lo que va a ser esta noche la presentación, cosa que además le agradezco enormemente que me haya invitado. Va a ser un gusto estar contigo nuevamente. Marisa, ya lo hicimos hace muchos años, creo que con el valor del símbolo. Con el poder el del poder del símbolo, símbolo, con ese libro. Así que bueno, es un gusto nuevamente acompañarte y que ahora estés aquí. Armando un poco las palabras para decir esta noche, estaba pensando que el primer libro que permitió a los lectores conocerte, que nos permitió conocernos a ti también, fue El León de Caprera, Garibaldi. Exactamente. 10 años. 10 años. 10 años exactos hace que salió ese libro, aquel libro. El León de Caprera fue mi primera novela, como bien lo recuerdas, Jaime, y esa novela realmente fue un proyecto y un objetivo de muchísimos años antes. Uh-huh. Porque me había propuesto que realmente en cierto momento de mi vida empezarme a preparar para cuando empezara el retiro de alguna forma de lo que tenía que ver con la actividad profesional. Claro. Y tú viajabas mucho, muchísimo, estabas mucho en el tema empresarial. Exacto, y hasta el año 2019 estuve viajando por todo el continente latinoamericano, también Europa, por trabajo. Y siempre aprovechando tiempos para aprender, estudiar, investigar, que dieron lugar a diferentes novelas. Me haces acordar a una protagonista de este libro, con esa ¿Sí? curiosidad. A la protagonista, ¿no? Sí. A Isa Aunque hay muchas mujeres allí hay también. Muchas hay muchas mujeres porque es un linaje, y fuertes, además, importantes. Sí, es un linaje femenino y pero ahora vamos ahora después hablamos de después ello. Después hablamos de eso y capaz que de repente hacemos un recorrido por esas cuatro... Ahora vemos, pero yo quiero también contarle a la gente que hace 10 años empezó una historia, con aquella novela histórica sobre Garibaldi, nada Exacto. más ni nada menos. Era muy difícil, muchos había escrito, después se siguió escribiendo más, pero muchos había escrito también sobre Garibaldi, y era muy difícil encontrar una mirada original sobre Garibaldi, y tú la encontraste. Y además hasta la crítica encontró en ese libro mucho valor, porque fue un libro que tuvo su suceso en aquel momento. Tal cual. Yo te agradezco realmente lo que dices, porque fue una novela que, primero la primera novela, ¿no? O sea, escribir es todo un arte, pero además de eso, es una novela de corte histórico, Sí, igual claro. que todas mis novelas. Sí, exacto, son todas novelas históricas. Que cuando yo siempre cuando digo de corte histórico es porque parte es historia realmente y parte tiene que ver con lo que uno le va agregando alrededor de, como para que las conversaciones fluyan, como para que la historia, que a mí me encanta, pero bueno, más allá de eso no a todo el mundo le gusta leer historia, sea más cercana a las personas. Entonces, El León de Caprera tuvo esa virtud. Y bueno, y fue la primera novela con la que la gente me conoció, ya no en el rol de docente universitaria, ya no en el rol de asesora internacional, sino en un rol totalmente distinto donde de alguna manera, debo ser franca, que hasta sentí cierta vergüenza, porque había gente que me preguntaba, pero ¿cómo que estás escribiendo una novela? Sí, sí. Histórica. Pero no solo escribiste una, sino que en estos 10 años ya escribiste bastante más. Pero yo quería, ¿por qué quería rescatar aquella primera novela y después vinieron otras? Porque también, si hay algo que se mantiene en todo ese camino que has recorrido literario,
que lo hablabas recién en el título de esa novela anterior que fue la que me tocó presentar a mí, que fue El poder del símbolo, que es el tema de los símbolos, y es el tema de lo simbólico, y es entonces me da la sensación que Maritza Vieites ha generado una curiosidad especial por lo simbólico en la historia, ¿no? Y también, y alguna vez también lo hemos hablado, ¿no? La presencia de esos símbolos en la sociedad actual que nos unen al pasado, y ahí venimos a Heredarás a tus muertos. Yo, entre las cosas que voy a decir esta noche, y tampoco quiero ni que tú digas todo de la novela, ni yo decir todo lo de esta noche, pero tiene que ver cómo somos hoy lo que cargamos también de nuestros antepasados, queramos o no queramos. Tal cual. Heredarás a tus muertos. Primero, la simbología siempre está presente en todas mis novelas, ¿no? Siempre ha estado, porque es muy importante. Pero porque estamos rodeados de símbolos. Porque estamos totalmente rodeados de símbolos. Y, por otro lado, yo siempre digo, una novela como podría haber sido El León de Caprera, o como pudieron ser las siguientes, o como puede ser esta, uno la puede leer de una manera, llamémosla liviana, muy rápida, o podés lineal. Profundizar, la historia, lineal. O podés profundizar en lo que dice detrás de. Y ahí está lo que tiene que ver con la simbología. Y la simbología también es justamente eso, ¿no? Es como levantar velos. O sea, para mí, que he tenido la fortuna de viajar muchísimo realmente, ya sea por trabajo y después muchas veces por placer o por investigación, para mis novelas, siempre he buscado qué hay detrás de lo que veo, ¿no? Entonces, primero voy siempre con mucha información, ¿no? Pero los lugares, los escenarios siempre te terminan sorprendiendo. ¿Y por qué te sorprenden? Te sorprenden porque te encontrás con cosas que decís, wow, ¿y esto qué significa? ¿Por qué está acá? O sea, porque no hay azar en esas cosas. No existen las casualidades, ¿no? Entonces, Heredarás a tus muertos justamente es una novela que tiene que ver con eso que tú decís, tiene que ver con el hecho de que para bien o para mal, los dolores, las alegrías, y lo dice la psicogenealogía, y lo dice también Carl Jung, de alguna manera nosotros cargamos con lo que tiene que ver con nuestros ancestros. Y esta novela es una novela que justamente me llevó por 2 veces al País Vasco, en una investigación donde en la segunda oportunidad hice una investigación notoriamente más profunda, que me permitió buscar lo que yo quería, que era mis raíces vascas. Mi segundo apellido es Zuquilvide. Entonces, ese apellido, del cual yo no tenía noción, pero que de niña muchas veces escuchaba a mi abuela hablando cosas que eran como en voz baja, y que cuando aparecía esa conversación se terminaba, siempre me fue generando inquietudes. Pero además creo que hay determinados momentos en la vida en los cuales se te hace o se te presenta la necesidad de conocer más sobre el pasado, sobre nuestros ancestros. Claro, pero además es el tuyo, no estás hablando de la historia del Uruguay o la historia del País Vasco. No, estás hablando de la línea que une a las generaciones anteriores a ti. Exactamente. Es tu calle. Y es también alguien me preguntaba la otra vez si conocer más sobre el pasado te permite curar. Tú sabes que mi formación profesional no me permitiría decir esto con seriedad, porque no tengo una formación en el área de la psicología o de la psiquiatría, pero lo que sí estoy segura es que lo que permite fundamentalmente es comprender por sobre todas las cosas algunos elementos que han estado presentes en la vida a lo largo de todo el tiempo y que tú recordás desde la infancia. La mayoría de nosotros somos descendientes de inmigrantes. Y hay un dolor en ese inmigrante que partió un día
para muchas veces sabiendo o teniendo la certeza de que no regresaría jamás a su tierra. Y cuando yo o que no podían volver los suyos, o que no iban a venir, sí. que, o sea, con situaciones diversas, Totalmente. ¿verdad? De pronto estaba en el imaginario, sí, traer a su madre, traer a su padre, a sus hermanos, pero la realidad es que al final no se dio. Entonces, cuando yo llegué, una de las veces que llegué al País Vasco, recuerdo el transitar hacia el País Vasco y por tierra, y ver los remolinos en tierra árida, los remolinos de viento que se iban generando, y aquella tierra en medio de matorrales que uno decía, bueno, ¿qué se puede hacer con estos matorrales? Una tierra un tanto árida antes de llegar. Y entonces me pregunté, o se me hizo ahí más patente, eso de que la migración tiene mucho que ver con buscar mejores oportunidades en otro lugar. Y eso me hizo también pensar que la migración ha sido algo permanente en la historia de la humanidad. Porque ya desde los primeros seres realmente del Paleolítico, del Neolítico, se movían buscando algo mejor. Y cuando uno habla de su propia historia, habla también de, bueno, ¿qué es lo que llevó a que decidieran cruzar un océano, cuando en esos tiempos no había la posibilidad como hoy de que tenemos un celular, mandás un WhatsApp, mandás un, no sé, un email o lo que sea? No existía nada de eso. O sea, era abandonar para siempre esos lugares y no saber más. Claro, pero además también, y eso, la tapa del libro es muy, muy gráfica, porque aparece una cantidad de elementos que después que lees el libro empezás a entender. Entonces, también como en esa búsqueda te encontrás con una cantidad de elementos, que puede ser una figura en una piedra, grabada en una piedra, o puede ser la empuñadura de un cuchillo, ¿no? Una espada, los colores que usaba, con la cual se vestía la gente, en fin, una cantidad de cosas que no son casualidad. No. Y entonces ahí es cuando vos entrás a atar cabos, pero si esto era así y ahora es de esta manera, mirá de dónde viene, ¿no? O sea, nunca mejor dicho, el tema de la punta de la madeja. Sí, tal cual. O sea, cómo empezás a tirar el hilo para poder de esa forma poder llegar hasta por lo menos a algún lugar. También hay que decir que Heredarás a tus muertos, más allá de que es la búsqueda, es mi búsqueda, no es mi autobiografía, ¿verdad? O sea, es una novela que apunta a mostrar determinados eventos históricos que ocurrieron y que, al menos en hipótesis, dan lugar a determinados grupos humanos con los cuales me encontré y a los cuales conocí, como son los agotes, por ejemplo. De los cuales, para mí fue un descubrimiento. Yo no tenía la menor idea que existía algo de los agotes. Nunca antes, o sea, de llegar ahí, nuestro sistema educativo nunca nos ha enseñado nada sobre los agotes. Sí. Pero si te acuerdas, en una de mis novelas también yo hablaba de la cultura del Tiahuanaco en Las voces del pasado. Y el Tiahuanaco no lo estudiamos, la cultura del Tiahuanaco. Estudiamos los incas, mayas, aztecas, pero el Tiahuanaco yo lo descubrí investigando. Los agotes los descubrí, se me presentaron en esta investigación. Sí. Y eso... Pero hay mucho más de lo que... Muchísimo más. Sí, claro, después es un mundo se abrió que... Pero es ¿por qué además es como la pregunta que creo que todos nos tenemos que hacer es ¿por qué algunas cosas se nos presentan en determinados momentos y no en otras? ¿Y no tu teoría cuál es? Más. O sea, yo tú sabes que yo soy lectora de Carl Jung, y yo creo que Carl Jung tenía muchísima razón en lo que decía en cuanto al inconsciente colectivo, ¿no? O sea, todos estamos vinculados de una manera u otra con ese inconsciente colectivo. Todos somos parte de algo superior, que es una especie de conciencia, y de alguna manera hay momentos, elementos, y hay personas que se cruzan en nuestro camino por algo.
Algo tenemos que aprender, algo tenemos que enseñar. Y algo tenemos que descubrir en los lugares, y por eso debemos estar siempre tan atentos a lo que nos rodea. ¿Cuán responsables somos de que esas cosas cambien? ¿Podemos cambiarlas? Digo, ¿tu mirada es una mirada muy determinista de las cosas se dan porque están marcadas así? ¿O tú crees que tu protagonista podía cambiar o puede cambiar el curso de la historia, o tú crees que podés modificar eso que está vinculado? ¿Entendés lo que te digo? O sea, porque eso que tú me estás diciendo suena como que, bueno, estaba marcado de determinada manera. Pero yo creo que a lo mejor de pronto no me expresé lo suficientemente bien. No es que necesariamente nos ocurra a todos esto. Uh-huh. A todos nos ocurren cosas diferentes. Sí, claro, por suerte. Pero esas cosas diferentes no quieren decir que vamos a cambiar algo, sino que vamos a entender mejor algo, que vamos a comprender algo. Por eso también esta cuestión de estar abierto al aprendizaje y al aprendizaje con el otro también, que es quizás lo más importante en el intercambio, en la interacción, en lo que nos rodea, en mirar por las cosas que pasan. Cuando uno mira no nos vamos a centrar en esto hoy, pero lo que pasa en el mundo de hoy, o sea, pasa mucho, y para mucha gente lo que está pasando no es algo relevante, ni es algo de el diálogo cotidiano. Uh-huh. Entonces, en la medida en que más abiertos estemos, creo que mayor va a ser nuestras posibilidades de comprender el por qué y el para qué. Todos tenemos de alguna forma, y ahí en uno de los acápites del libro dice algo así como: si miramos la palma de nuestra mano, vamos a ver a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, vamos a ver nuestra historia. Uh-huh. Pero también creo que es importante algo que pretende Heredarás a tus muertos, que es motivar a las personas a buscar. Uh-huh. A buscarse. Sí, a buscarse en ese buscar tus raíces y buscar tus ancestros. ¿Por qué? Porque a medida que las generaciones más antiguas, y también todos tenemos una fecha de caducidad, cuando nosotros salgamos de este plano, cuando nosotros trascendamos a un plano distinto, todo aquello que no dijimos, todo aquello que no contamos, todo aquello que nos pareció que no había el tiempo para compartir, se va con nosotros. Uh-huh. Y deja grandes lagunas. Y eso es lo que le pasa a muchísimas personas. Debes saber que la historia de tu linaje es el hilo que conduce tu vida. No cierres tus ojos a ello, porque más temprano que tarde los dolores, las alegrías y las vivencias se harán presentes en tu universo actual. El misticismo y la magia de los cátaros se revelan en Heredarás a tus muertos, una novela histórica de Marisa Vieites. Reconstruye la vida de los pueblos de la Edad Media a través de una mujer que viaja en el tiempo para comprender su linaje y recuperar una verdad. En la Inquisición, los mundos de lo visible y lo invisible dialogan con figuras, objetos místicos que construyen historias de religión, simbología y mitología. Leo esto porque es lo que está, lo que se dice, lo que se cuenta, pero tampoco podemos decir mucho más, porque creo que el libro te tiene que sorprender. Porque yo cuando lo empecé a leer, en los primeros 2 capítulos, dije, bueno, viene por acá la cosa. Pero después me llegó la actualidad y ahí me cambiaste totalmente. Entonces, no sé hasta dónde querés decir, pero contarle a la gente de qué va la novela. De alguna forma... Yo quiero que se sorprendan como me sorprendí yo también. Creo que comprender la ancestralidad individual puede llevar a un mayor autoconocimiento, a una mayor conciencia de la historia familiar y a las raíces más profundas. Heredarás a tus muertos va de la mano de una mujer del siglo XXI que viaja al pasado, y en ese pasado se encuentra con la Inquisición, y ahí empieza a encontrarse con parte de lo que es su linaje.
Y no sin sorpresas. no sin sorpresas, por supuesto. O sea, hay Claro, todo un capítulo sí, de claro, lo que por eso significa digo. este tema de la Inquisición, ¿no? Y por otra parte, eh, encuentra también lo que tiene que ver con los agotes, que eso sí, es algo que me ocurrió a mí. Conocer los bosques del Baztán, los bosques del País Vasco, es algo que te llega muy profundo, y a mí me llegó, Es la foto de la tapa. y está en la novela además, o sea, Sí. está como No, está muy presente, muy, pero muy digo, presente. pero Y está en la visualizado foto, pues está sí, la foto. exactamente. Y lo otro que está muy presente también son las hilarris, ¿no? Ujú. O estelas discoidales, Sí. como diríamos en español, que no tienen una mayor explicación desde el punto de vista de lo que es la historia o lo que tiene que ver con la antropología, pero que están presentes casi siempre como monumentos funerarios. Pero a mí lo que más me sorprendió, y ahí debo serte muy franca, que en la segunda vez que fui en la recorrida por los Pirineos, me encontré con hilarris, y voy a decir algo que no está en la novela, me encontré con hilarris que tenían la esvástica. Lo que nosotros conocemos o hemos aprendido a conocer a partir de la Segunda Guerra Mundial como la esvástica, ya estaba en las hilarris, y las hilarris son de muchísimos siglos anteriores. Entonces ahí me puse a investigar, ¿por qué? Como también lo de la esvástica. Claro, ¿por qué está la esvástica? Y entonces ahí supe, es un símbolo antiquísimo, Sí, claro. tomado por Hitler, por el poder que teóricamente el símbolo da. Yo cuando fui a China vi que en determinadas figuras estaba la esvástica. Estamos hablando de 5.000 años. Y claro, Historia. y te sorprende, porque ¿a dónde nos llega normalmente ese símbolo? Nos llega ahí, y lo tomamos con... Pasa que el tema de los símbolos es la carga que le depositamos. Exactamente. Seguramente una cruz no dice mucho, pero en el mundo occidental la cruz ya sabemos lo que significa, Sí. ¿no? La de la esvástica tiene una carga simbólica muy fuerte, justamente Muy por fuerte, eso. negativamente, Exacto, para nosotros. Exacto. Y era sin exactamente embargo, lo contrario. Sin embargo, vas a otros lugares y ese símbolo en una hilarri tiene un significado distinto. Uh-huh. Entonces, sí hay mucho en lo que tiene que ver con la novela de la simbología, pero también ahí los conductores. Eso sí, los conductores, como por ejemplo ese gato negro que aparece en la tapa, que ahora no vamos a contar qué significa, pero ese gato negro, esas dagas, esa espada, esa imagen de esa mujer que está allí, y todo lo que tiene que ver también con la novela, sí trata de abordar, obviamente como novela que es y como novela relativamente corta, es lo que es la mitología vasca, algo que me sorprendió porque algo yo había escuchado pero en mi infancia, pero no como lo pude ver ahí, no como pude ver la presencia de el señor de los bosques, por ejemplo, el Vasajaun, o la diosa Mari, o las orginas. Además, todo eso es descubrimiento que te da explicaciones a elementos que están en el pasado de uno. Pero además, Marisa, esto no es una historia personal de Marisa Vieites. Primero porque es una novela, sí, inspirada en esta búsqueda que tú decías que estabas haciendo. Pero también reconozcamos que esos orígenes vascos están muy presentes en los uruguayos. Totalmente. Tú con 4 o 5 personas de las que hablas, ¿de dónde es el origen de tu apellido? Te dicen vasco-francés. Sí. Es impresionante. Es impresionante. Y entonces, o sea, que también muchos de los oyentes que se acerquen al libro se van a encontrar también quizás con sus propias raíces. Porque, digamos, tú estás hablando de un viaje personal, pero insisto, no es un viaje tuyo egoísta, sino que tú formas parte de esta sociedad. O sea, tu abuela formaba parte de esa migración
muy grande que vino a este lado del mundo. Me pasó, por ejemplo, en la Feria del Libro de San José, que un señor que estaba muy atento en la presentación, después me pidió que le firmara un ejemplar del libro. Le pregunté su nombre y, me dio su nombre y su apellido y me dijo, como ve, soy vasco. Claro. Y cuando fui a firmarle, me dijo, ¿le puedo pedir qué poner? Y le dije, sí, claro. Me dijo, por los vascos que ya no están y por los que aún estamos. Está bueno. Está maravilloso. Está muy bueno. Es maravilloso. Realmente. Claro. Y eso tiene que ver, porque además el Heredastur Muertos, tiene que ver mucho también con esa práctica que las colectividades tienen de continuidad a través de la gastronomía, a través de la literatura, a través de una cantidad de cosas, que sabemos que son elementos que fortalecen esos rasgos de identidad. Y entonces, de alguna manera, esos muertos y los que los continúan son los pilares que mantienen viva esa tradición. Te puedo contar algo ahí, Jaime. Yo de niña recuerdo que comía bizcochitos, cada tanto mi abuela me hacía bizcochitos de anís. Y un día le pregunté, abuela, ¿por qué? Porque no era a todos los niños que les hacían bizcochitos de anís para el recreo en la escuela. Le pregunté por qué hacía bizcochitos de anís. Y me dijo, porque a tu abuelo le gustaban mucho. Bueno, me quedé con eso, que por supuesto, imagínate, a los 5 o 6 años, es una respuesta como está. Yo no conocía a mi abuelo falleció cuando mi mamá era una niña. Y cuando caminando por una de las ciudades del País Vasco, paso frente a una confitería muy bien presentada, espectacularmente, con cosas súper interesantes, y de pronto al pasar la puerta me atrapa el aroma del anís, y tuve que volver y entrar a la confitería y preguntar qué era lo que tenía anís. Y lo que tenía anís eran unos bizcochitos de anís. Y eso me retrotrajo decenas. Otra cosa que no es casualidad. ¿Te das cuenta? O sea, decenas de años atrás. A aquella respuesta de porque a tu abuelo le gustaban mucho los bizcochitos de anís. Uh-huh. Pero además empezás a ver, cuando investigás, y eso también me pasó, que en las conversaciones a partir de escribir Heredarás a tus muertos y empezar a hacerse público, la gente me comenta cosas que yo encontré también en esta investigación. Es la repetición de nombres, a pesar de que las distancias sean un océano de por medio y nunca más un contacto con la familia de origen. Es el hecho también de que haya, y mira lo que voy a decirte, tipos de, vamos a llamarlo así, tipos de muerte iguales a lo largo de diferentes momentos de las familias. Entonces, ¿qué tanto hay? Y hoy tú hablabas del determinismo. ¿Qué tanto hay en cuanto a que todo tiene que ser igual? O puede que en algún momento, conociendo todo esto, uno pueda decir, cortemos realmente con esto. Sí. O sea, porque te golpea muy fuerte cuando empezás Obvio. Y decir que, en general, todos estos casos que estamos hablando son historias virtuosas, o sea, pero también puede haber de las otras, y ahí te pararías de otra manera. Totalmente. ¿No? Pero bueno, el libro se presenta esta noche, vamos a estar junto con Maritza a las 9 de la noche en la Sala Marosa de la Feria del Libro. Está editado por Da Vinci, Editorial Da Vinci, y tienen la posibilidad entonces, bueno, están escribiendo los vascos por todos lados acá, mandándome símbolos y todo, así que le voy a pasar todo a Marisa, y esta noche conversamos de los mensajes que me están mandando ahora, lo hablamos esta noche en
en la presentación, pero le agradezco a toda esta gente baja que me está escribiendo, porque quedaron con el tema de los símbolos y la svástica y todas estas cuestiones. A las 9 de la noche entonces, en la Sala Marosa de la Feria del Libro, en la Intendencia de Montevideo, se va a estar presentando este libro, Heredarás a tus muertos, de Maritza Vieites, que estuvo en Sábado Sarandí. Gracias por venir. Muchas gracias, Jaime. Y luego vamos a hacer un vivo para la gente que no pueda concurrir, bien, porque realmente hay mucha gente que me ha escrito de diferentes lugares, inclusive colegas tuyos de España. Bueno. Que les comenté que vamos a hacer un vivo así por Instagram, que es @MaritzaVieites, para que puedan estar ahí. Perfecto. Bueno. Así que nos despedimos. Agur. Sí, Agur. Gracias, chao. Gracias.